A finales de este año estarían en marcha los primeros llamados a licitación para aplicar la ley de alianza público-privada. Las prioridades son la remodelación del aeropuerto Silvio Pettirossi y la construcción de rutas. Según la Secretaría Técnica de Planificación, el proceso no es rápido, pues existen estudios y evaluaciones a fin de garantizar que tanto el sector público como privado cumplan y así entregar las obras con efectividad. El Banco Nacional de Fomento comienza una cacería de brujas a fin de negociar con las empresas de transporte público morosas las deudas que datan de casi 20 años. La deuda de clientes supera los 364 millones de dólares. De este total, 84.233.870 pertenecen a unas 25 empresas de transporte. Ahora el BNF deberá analizar caso por caso la situación de los transportistas, que en su mayoría están en juicio. Una vez que las empresas, si te referías a los transportistas, vengan y propongan algún plan de pago, se estudiará el caso individual. El fiscal adjunto Federico Espinosa informó que el diputado Jorge Baruja podría ser investigado por el uso de 20 millones de guaraníes de la Cámara de Diputados en concepto de viáticos para asistir a un congreso de menopausia en México, 3 meses antes de la fecha del evento. No obstante, dicha acción dependería del informe de auditoría que debe realizar la Contraloría. El terror no tiene límites en Irak, donde los terroristas del Estado Islámico han decidido decapitar a cientos de niños en Mosul solo por ser cristianos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó un bombardeo de las zonas lideradas por los terroristas.